conciencia de cuán importante es cuidar su salud. Yo ayer estaba en emergencia con una de las personas más importantes de mi vida, ¿no? Y cuando ves esos momentos y vives ese tipo de situaciones, dices, hay que prevenir antes de... Y por eso es que el MINSA está promoviendo hábitos saludables para prevenir enfermedades renales. Esta tarde nos acompaña el doctor Marco Antonio Méndez, que es nefrólogo del Hospital de Lima Este de Vitarte. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Doctor, cuando hablamos de los riñones, yo siempre he escuchado, y corríjame acá si me equivoco, ¿no? Pero siempre es, ¡ay, me duelen los riñones! ¡Ay, los riñones realmente duelen! Sí, generalmente es una pregunta muy frecuente, pero netamente los riñones en sí no duelen. El 80% de los dolores, de esos dolores que nos tenemos aquí en la espalda, son musculares y de huesitos esqueléticos. El 20% se podría asociar a alguna lesión de inflamación del riñón. No es muy frecuente el dolor de riñón, salvo que estemos en un grado un poco más severo. O sea, digamos que ya en un problema grave de salud podríamos hablar de un dolor de riñones, pero si no, no es cierto. Y dependiendo de qué patología. Por ejemplo, cuando nos dan unas piedritas en el riñón. Ya, los benditos cálculos. Las cálculos. Estos cálculos, cuando se empotran en el riñoncito, duelen. Y si el cálculo es mucho más grande, duele mucho más. Se dice que el dolor es tipo lo que siente una mujer en un parto. Es muy parecido al nivel de intensidad que tiene ese dolor. Y ahí sí necesitaríamos y no calculan lo que puede doler una contracción, ¿no? Sí, imagínese. Claro, porque uno siente, o sea, es que como el bebé está bajando, uno siente que se te está abriendo la espalda, no sé cómo explicarlo. Y es más frecuente en varones, te cuento, así que los varones sienten el parto en ese dolor. Yo recuerdo a mí, de verdad, o sea, había momentos en los que ya decía, o sea, ay, no lo voy a contar, ¿no? Pero aquí estoy para contarlo. Doctor, ¿cuáles son, digamos, los cálculos al riñón? ¿Es una de las enfermedades más comunes o de qué otras patologías podemos estar hablando cuando se trata de enfermedades renales? Actualmente, a nivel mundial y con estadísticas peruanas, la causa más frecuente de enfermedad renal, diabetes mellitus. En segundo lugar, hipertensión arterial. En tercer lugar, ya podrían ir enfermedades llamadas glomerulonefritis, y en cuarto lugar, las enfermedades como los cálculos, prolapsos, tumores en las vías urinarias que obstruyen la salida de orina. Y no hay un quinto lugar muy importante y que ha cobrado mayor importancia en esta época: sobrepeso y obesidad como causa de daño de riñón. Mire usted, o sea, el sobrepeso, la obesidad también puede causar daños renales. ¿De qué manera? ¿Cuál es la relación? Generalmente el sobrepeso y obesidad obedece a nuestros hábitos, y los malos hábitos se van formando en los años. Entonces va comenzando a inflamar el riñón poquito a poquito, y él lo desarrolla como una glomerulonefritis por sobrepeso y obesidad. Y a veces estas enfermedades no duelen, no dan molestias, y hemos normalizado el sobrepeso y la obesidad. Estamos gorditos, estamos llenitos, es normal estar así. Después de 10 años vemos las consecuencias en el riñón, producto de estas dos enfermedades. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de que el tema de la diabetes es una enfermedad, digamos, controlable, pero habiendo perdido a mi papá por diabetes y haberlo visto padecer en los temas renales al final de su vida, o sea, puedo decir que es una de las consecuencias más grandes que puede traer consigo la enfermedad y que no es de la que más se habla, ¿verdad, doctor? Exacto. Hoy por hoy vivimos las consecuencias de enfermedades crónicas, así como diabetes e hipertensión. Si usted es diabético, son dos tipos de diabetes. Diabético tipo 1, en 5 años de todas maneras vas a desarrollar un daño de riñón. Y en 10 años, en promedio, sí o sí desarrollas un problema de riñón. El grado de severidad va a depender de si hay o no buen control de este azúcar, que a veces puede ser muy perjudicial para el riñoncito. Incluso, y no solamente se trata del azúcar, también el abuso de la sal, ¿verdad? Sí, el abuso del exceso de sal y el exceso de azúcares y malos hábitos
de ejercicios, actividades, nutrición, va conllevando a que empeore un poco más el cuerpo. Y el riñón al final es el mayor perjudicado. Y es muy importante ello porque a nivel de Ministerio de Salud existen los programas de diabetes y hipertensión para tratar de tamizar a toda la población y captarlos a tiempo. Pero es algo que sí que tenemos que priorizar, es que en el Perú todavía no tenemos un programa presupuestal para enfermedad renal. Todavía. No existe. No existe. Bueno, una nueva tarea para el señor Dyer, ¿no? Exacto. No tenemos programa presupuestal de salud renal. Por ende, no se diagnostica a tiempo y lo malo es las consecuencias. Porque una enfermedad que no se controla lleva a unas terapias muy de alto impacto que quizá la habrán escuchado. Y que son bastante caras, las diálisis. Exacto, muy caras. Actualmente el presupuesto del sector salud, un porcentaje bien alto, se va en tratar estas patologías. Cuando si invertiríamos en prevención, exacto, podríamos evitar que tantas personas terminen necesitando diálisis diario. Exacto, exacto. Entonces, actualmente tenemos más de 22,000 pacientes en diálisis, que pudieron quizá haber retrasado o prevenido ese ingreso tan rápido. Y es muy importante que las estadísticas nos dicen que el 3.600.000 peruanos tienen enfermedad renal. Pero de esos 3.600.000, 3.200.000 todavía no lo saben. No, por Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todavía nos Porque falta... no hay un tema de información, ni de prevención, ni de control, pues, ¿no? Exacto, y necesitamos que se generen estos programas presupuestales para que desde los centros de salud más básicos se comience a tamizar estos daños renales. Ahora, doctor, me están preguntando por el YouTube, ya te doy noticias, ¿el cáncer renal es muy raro? El cáncer renal no es frecuente, pero hay un factor de riesgo muy importante para el cáncer renal: el tabaquismo. ¿Ah, sí? Aquellas personas que fuman o fumaron en un tiempo, ¿sí? No es que solo afecta al pulmón. El acto de fumar genera mutaciones también en las células renales, especialmente en las zonas que le llega sangre al riñón. Y lo vamos a ver después de muchos años. Yo fumé en mi juventud, entre mis 20 y mis 30 años, y me están diagnosticando cáncer de riñón a los 60 años. ¿Por qué? Porque el daño no se ve inmediato, es posteriormente. Sí, y el cáncer sí podría doler. Es uno de los que genera el dolor clásico. El que eso de, ay, me duelen los riñones. Exacto. Doctor, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para prevenir? Por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado a mi abuela, algunas tías decir, para cuidar los riñones hay que tomar el agüita de tal, ¿Cómo prevenimos, digamos, estas enfermedades renales que son tan terribles? Yo les quisiera socializar las 8 reglas de oro que tenemos. Y es muy importante. 8 reglas de oro. Primera regla de oro, por ejemplo, que les podría ayudar es 1, alimentación. Y yo siempre a mis pacientitos les digo en esta escala: bajo nivel de sal, bajo nivel de azúcar. Control con la ingesta de proteínas, con las carnes. Y alto consumo de líquidos, frutas y verduras. Ese es el esquema básico de una nutrición saludable para evitar daño renal. Líquidos. ¿Cuánto es lo que tengo que tomar de agua para cuidar mis riñones? Una fórmula fácil: multipliquen 30 o 35 por su peso. Por ejemplo, suponiendo que pesa 60 kilos, ¿sí? Más o menos la cantidad de líquido que deberías tomar. Atinado, ¿ah? ¿Sí? Sí, está muy bien. Bueno, 62 creo, por ahí. Y por ejemplo, la cantidad de líquido que deberías tomar en promedio sería 2 litros diarios, que debería ser tu ingesta. 3 de estas, más o menos, 3 a 4. Sí, más o menos, exacto. Sí. ¿Sí? ¡Ah! Sí. ¡Qué bien! Entonces, esa ingesta de líquidos... No, ese no. Es muy importante. Y así que en casa hagan esa fórmula: 30-35 por su peso. Y ahí van a saber cuánto líquido necesitan. Tercero, el control. Si tienen nivel de azúcar y la presión arterial, es bueno que se controlen una vez al año. No nos cuesta, prevenimos con tomarnos un poquito del azúcar y tener un control de la presión arterial. Allá van 4 reglas. Quinta regla: no automedicarse.
No es bueno ir a la farmacia y estar pidiendo medicamentos y medicamentos. Una pastilla para el dolor de barriga. ¿No? Una pastilla para la gripe, señora. No es la gripe. Exacto. O tomar antibióticos. Lo más frecuente son los analgésicos y los antibióticos que pueden conllevar a más riesgo. ¿Sí? Después, la otra regla de oro vendría a ser la actividad física. Tenemos que hacer ejercicios. Si no soy muy deportista, por ejemplo, ¿de repente puedo establecer un tiempo de caminata diaria? Sí, porque son dos tipos de actividades, aeróbica y de flexibilidad y fuerza. Aeróbica, trote, correr, caminata rápida, comienzo a hacer bicicleta, natación. Si no puedo esa parte, vámonos a flexibilidad y fuerza, ejercicios de estiramientos constantemente, o los que ya quieren hacer máquinas también pueden hacerlo. Pero tiene que haber 150 minutos semanales de actividad física. O sea, 30 minutos diarios, 5 veces a la semana para mejorar. Doctor Méndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Como siempre lo digo, sin salud no hay vida y siempre nos preocupamos de tener un espacio al menos a la semana con temas de salud para que la gente recuerde, ¿no? O por ahí, a veces, como usted ha dicho, estos pueden ser unos síntomas, detecten, acudan al médico, porque eso es, digamos, parte también de nuestro compromiso para aportar con la sociedad. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes y gracias a toda su audiencia. Cuídense de los riñones, un chequeo anual no nos hace mal y nos ayuda a prevenir enfermedades letales. Gracias, doctor. Ahora nos tenemos que ir al distrito.